Hola, estimados estudiantes, bienvenidos a este espacio de filosofía en el que para ustedes será una gran novedad. Los invito, los animo, los exhorto a que acojan con alegría esta nueva experiencia del filosofar. En este periodo nos vamos a interrogar, nos vamos a interpelar por 4 aspectos que muy seguramente nos darán un panorama, nos darán una visión de conjunto, como se dice en alemán, una Weltanschauung sobre lo que es el maravilloso mundo de la filosofía. Pues bien, en un primer momento, la palabra que seguramente todos se harán, o el interrogante que todos se plantearán es: ¿qué es la filosofía? ¿De dónde viene la filosofía? ¿Para qué sirve la filosofía? ¿Quién se inventó la filosofía? El qué, el para qué, y el cómo y el dónde de la filosofía. Inicialmente, como todo fundamento teórico, como todo punto de partida de un proceso teórico, pues partimos desde la definición. De modo que vamos a hacerlo desde la definición propia de la etimología griega y latina y desde la concepción o desde la perspectiva de muchos filósofos, de manera especial desde los clásicos. Personalmente, particularmente, si me preguntan qué es la filosofía, yo como profesional, como licenciado en filosofía, les diré que la filosofía es pensar, es dialogar, es escribir, es interpretar, es hacer cosmovisiones de la realidad a partir de ideas, a partir de argumentos fuertes que sostengan su estilo, su pensamiento. No es pensar como pensó Sócrates, Platón, Hegel, Schopenhauer. No, es pensar a partir de una realidad propia e interpelado por la realidad personal. Bueno, ya lo iremos desglosando. En un segundo momento, ¿cuál es la utilidad de la filosofía? ¿Qué fin o qué propósito persigue la misma? Seguramente se preguntarán, y bueno, profe, ¿y eso para qué sirve en la vida? ¿Eso sirve para trabajar? Y muchos estudiantes me han dicho: profe, eso no sirve porque eso no da empleo, eso no da dinero. Bueno, ya miraremos la utilidad, más que asuntos monetarios, asuntos de mercado laboral. ¿Qué hay más allá del pensamiento filosófico? ¿Qué nos enseña la filosofía? Hay que agradecer a la institución, a nuestro colegio, que es de los pocos que tiene la posibilidad de enseñar filosofía desde el nivel de sexto hasta 11. Incluso diría que es de las pocas colegios o incluso universidades que dan esta posibilidad. Hoy por hoy ya filosofía prácticamente quedó abolido dentro de los planes de estudio de los colegios públicos y privados, puesto que ya no es una materia evaluativa en el IFEX. Filosofía se lo incorporaron en los textos de lengua castellana. Algunos colegios todavía la tienen, en 10º o en 11 hacen alguna visión de conjunto, algún acercamiento, pero nosotros tenemos esa posibilidad y pues creo que es una gran oferta, es una gran posibilidad que nos va a permitir abrir el pensamiento. ¿Cómo hacer filosofía? Este cuarto interrogante, pues yo le invito a que no tenga miedo. Hacer filosofía no es una condición de ser un intelectual, de ser un superdotado, de ser un académico, no. Hacer filosofía desde la filosofía propia de los griegos, es decir, desde el pensamiento propio de los griegos, es una condición propia del ser humano, puesto que cualquier ser humano, por el hecho de la condición de ser pensante, por el hecho de la condición de razonar, de racionalizar la realidad, el mundo que lo confronta, con ello mismo ya puede construir filosofía. Bueno, y una última pregunta que quiero que nos hagamos todos: ¿vale la pena estudiar filosofía? No solamente como un proceso de formación profesional, como quizá lo hice yo o muchos amigos y compañeros, sino aquí en el aula de grado sexto, en séptimo, en octavo, en 10º. ¿Vale la pena dedicar 1, 2, 4 horas a la semana de nuestro plan de estudios a este encuentro teórico? O más bien, ¿por qué no lo dedicamos a otras áreas que son un poco más quizás versátiles o más técnicas, como matemáticas, física o química? Bueno, entonces abro el debate
en el cual nos vamos a ascender durante todo este periodo y quizá durante el semestre. Frente a la primera pregunta que quiero contextualizar el día de hoy o definir qué es la filosofía, me voy a remitir a la etimología propia del hecho griego y del hecho latino, donde se desprende todo este mundo y que hoy por hoy pues tenemos la tradición de este pensamiento. La palabra filosofía se divide en dos. En un primer lugar, la palabra filo quiere decir pilo, ¿sí? En un latín así ligero, quiere decir pilo, con P y H, y quiere decir amor, gusto, atracción, deseo. Son como los sinónimos del castellano, ¿no? Y la palabra chopía, con P y H, quiere decir sabiduría. Si unimos los dos términos latinos, pilo y chopía, vamos a entender que la filosofía es el gusto, es el amor, es la atracción, es el deseo por el saber, por querer ir más allá, por trascender, por hacer procesos metafísicos y metafenoménicos de la visión cósmica, de los problemas de la antropología, de los problemas del mismo cosmos, del problema de Dios, que es uno de los elementos que le interpelan a la filosofía. Bueno, teniendo entonces así rápidamente el concepto griego de qué es filosofía, es el amor, la sabiduría, es el amor por el querer tener sapiencia, es decir, por el saber. Vamos a hacer una contextualización breve. Surgió en Grecia por el siglo VI o VII aproximadamente antes de Cristo y pasó o se desarrolló ese proceso a partir del surgimiento del logos. El término logos, ahí viene la palabra filología, viene la palabra logoterapia, psicologías. El término logos quiere decir razón, quiere decir también estudio, tratado, en otros componentes de la epistemología. Bueno, ¿por qué con el nacimiento de logos? Porque antes del siglo V, hablo por el siglo IV, III, del siglo I, en la época de la historia, quizá de la prehistoria, el hombre o los individuos de aquella época, hablemos así, vivían en un estado natural. Cuando hablo de estado natural es que se desarrollaban según sus instintos y no tenían la posibilidad de haber desarrollado un pensamiento mucho más crítico, más analítico, más propositivo, más argumentativo, como lo tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque no había sistemas de escritura, no habían academias, no habían escuelas como hoy en día, no habían institutos, no habían universidades. Y básicamente todos los fenómenos que acontecían en el mundo lo explicaban a través de la mitología, es decir, que le daban una responsabilidad de un dios que era simplemente la expresión de algo mental, porque no existía. Hablamos de Atenea, de Odín, de Poseidón, de Zeus. Bueno, no existían realmente. A cada problema cosmológico, a cada problema de la naturaleza, le atribuían un dios. Y eso se entiende como la época mítica. La filosofía viene a nacer con el contexto del logos, es decir, que el hombre se empieza a confrontar frente al mundo que le rodea, básicamente con los filósofos presocráticos. Tenemos autores como Heráclito, como Anaxímenes, Tales, Pitágoras, Anaxágoras, y ellos van a empezar a confrontarse con ese mundo, el mundo que les rodeaba, y se preguntaban sobre el devenir, sobre las causas, sobre el ser, y concluían que todo lo que pasa no es fruto, no es resultado de un Dios que no existe, sino que todo tiene una razón de ser. Y a partir de allí le inculcan la razón, es decir, el logos, el raciocinio, para explicar los fenómenos del mundo. Bueno, es decir, que la filosofía nace a partir del sufrimiento de la razón como un recurso para explicar los fenómenos del mundo y dejando a un lado el hecho de la mitología, que se convierte en últimas casi que en un acto de fe. Luego, hago una aclaración. La filosofía no es una ciencia. ¿Por qué, profesor? Porque no se le aplica el método científico, es decir, no es demostrable,
no es práctica ni es técnica. La filosofía en sí misma es un saber teórico, es un saber crítico, analítico y reflexivo. Por tanto, especula, por tanto, explica. Explica, puede más o menos calcular las consecuencias de un acto, de una acción, más no comprueba, como así lo haría el método científico, a través de la corroboración de hipótesis en un laboratorio, tomando muestras, bueno. Y emplea una serie de métodos. Por aquí tenemos uno, el deductivo, el inductivo, el hipotético, el deductivo, y hay muchos más. Está el método de la dialéctica de Hegel, está el método de la mayéutica de Sócrates, está el racionalismo, está el empirismo. Bueno, hay muchos más métodos, pero son como los métodos un poco más generales. Por otro lado, la filosofía no es un sistema religioso, puesto que no persigue a que el hombre, a que los individuos adoren a una deidad o que profesen un sistema religioso. Pero, por lo contrario, ayuda a interpretar, a suscitar la posibilidad de acercarse un poco más a explicar el misterio, es decir, a lo trascendente. Bien, puede llamarse Dios. Por eso en la Edad Media la filosofía viene a explicar todo el fenómeno de Dios y de manera concreta al cristianismo. No es literatura tampoco. ¿Por qué no lo es? Porque la literatura es arte, es una manera bella, romántica, de querer explicar fenómenos que acontecen. Y la filosofía, pues, no quiere explicar tampoco eso. La filosofía no se preocupa por lo bello, por lo agradable, por lo lindo, por lo estético. La filosofía es hacer un análisis mucho más riguroso, mucho más crítico, mucho más amplio, mucho más profundo, y no simplemente dar una expresión sobre un fenómeno. Bueno, aquí por este lado, sobre su concepto, ya les hablaba que se traduce en dos términos: amor al saber, amor a la sabiduría, que cumple con unas funciones, unas características específicas, como son la lógica, la crítica, la autocrítica. Surge también como una posibilidad de orientar al hombre para darle sentido a la existencia, para darle sentido a la vida. Se caracteriza por ser racional, ya lo hablábamos. La filosofía nunca va a ser empirista, es decir, que se base a través de los sentidos o de la experiencia. Es 100% analítica. Es reflexiva, es radical, es crítica, claro que sí, porque toma los fenómenos del mundo y los confronta cara a cara, y quiere a partir de la pregunta, a partir de la confrontación, dar unas posibles soluciones a una situación. Es holística y pues básicamente quiere comprender, porque la filosofía se cuestiona, la filosofía se pregunta del todo, del para qué, del cómo, de dónde, del qué, del quién. Y en ese hecho de preguntarse, de interpelarse, lo que hay de fondo, lo que se esconde, es el deseo de querer saber. Y ese saber no es otra cosa que querer comprender los fenómenos, usando métodos como el hermenéutico, que es el arte de comprender; el fenomenológico, que es el arte de entender los fenómenos que acontecen hoy por hoy, la pandemia, el COVID-19; y el dialéctico, que este dialéctico es mucho más de Platón. Es un método para entender la dinámica de la historia mediante tres procesos básicos, que son la tesis, la antítesis y la síntesis. Bueno, eso lo miraremos después. Quiero dejarlos con esta breve propedéutica o introducción sobre este hermoso espacio de la filosofía, y los animo a que se apasionen por este espacio y que sea la posibilidad para que ustedes desarrollen su pensamiento mucho más reflexivo, mucho más crítico, la posibilidad de leer más, de escribir más y de quizás hablar más sobre situaciones que le convergen. Vamos a vernos en nuestro primer encuentro y vamos a responder de una manera mucho más amplia y más profunda. Continuaremos con la pregunta de ¿qué es la filosofía?